Tercera sesión en fecha 3 de agosto. Continuamos con Excel avanzado. Estamos creando autoesquema. Y hicimos un ejemplo de fisioterapia. Sobre fracturas, esguince y luxación, que también va para el área de medicina. Vamos a asignarle una etiqueta de hoja. Y vamos a colocar fisioterapia, autoesquema 2. El siguiente, cambiamos a la siguiente hoja. Voy a colocar acá total 2019. Y vamos a hacer acá un total 2020. Es decir, que voy a copiar. Estoy seleccionando desde B1 hasta D14. Voy a copiar y lo voy a pegar a la derecha. Ahí voy a pegar, solo que vamos a hacer el análisis de 2 años o de 2 gestiones. Y acá vamos a llamarlo total 2020. 2020. Y acá total final puede ser. Vamos a asignarle un color diferente para resaltar. Y todas las líneas, ¿ya? Todos los bordes. Lo que voy a hacer ahora es un análisis que se atendió a paciente por género, por hombre, por mujer, pero por gestión, un total del 2019, un total del 2020 y un total final. Como hemos copiado los valores iguales, uno de ellos lo vamos a variar, vamos a colocar 200, o va a quedar todo idéntico, ¿ya? 300. Estoy modificando algunos valores, 410, para que haya alguna diferencia. 400. Bien, entonces he modificado algunos para que no salga igual. Y voy a hacer una suma por bloques o por secciones. He ampliado, he repetido, la única diferencia es que hacemos un análisis por gestión, total 2019, total 2020 y un final. Todo va a ser suma. La suma del total fractura, presiono el botón autosuma y arrastro cruz negra, presiono el carácter bien y arrastro cruz negra hasta el final, hasta la fila F, hasta la columna F, es decir, hasta la celda F5. Acá no importa, me va a dar el valor 0, lo voy a dejar así. El siguiente. Cuando yo sobreescribo sobre una celda en Excel, va a reemplazarse con el nuevo valor. Quiero sacar la suma total, pero de esguince, es decir, de la 6 a la 8. Ubico el cursor en la celda B9, voy al botón autosuma y me da como celda seleccionada el bloque de B6 hasta B8, lo cual está correcto. Presiono el carácter introducir y arrastro hacia la derecha hasta llegar a la F9. Hago lo mismo en la celda B13, presiono autosuma y presiono introducir. Solamente me está mostrando de las celdas 10 a la 12, ¿no? Lo que es luxación, como ejemplo, hombro, tobillo y cadera. Presiono introducir y arrastro hasta el final, hasta la columna F. Acá me da 0, pero después yo voy a reemplazar y se va a modificar esa fórmula que está con 0. Finalmente, quiero la suma solo de los parciales, solo la suma de esos totales, solamente esa suma. Presiono en total general el botón autosuma y me va a desplegar separado con punto y coma
¿sí? Si ustedes verifican, solamente está marcado con color las celdas que tienen los totales, lo cual está de forma correcta. Presiono el carácter introducir y voy a arrastrar con clic sostenido hasta la fila o hasta la celda F14. Ahora voy a hacer el total por gestión. Total 2019, ¿cuántos pacientes entre hombres y mujeres se atendieron? Presiono autosuma y voy a sumar de los dos. Está correcto, presiono el carácter introducir y luego voy a hacer con clic sostenido hasta el final. Este valor se va a reemplazar. Clic sostenido hasta el final, hasta la última celda, que es la D14. Acá me despliega unas banderitas, simplemente hago clic en una de ellas y presiono omitir. Omitir error y se desactiva esa banderita. Presiono en el ojito, presiono en la banderita, en el ojito y luego omitir error. Vuelvo a presionar. Omitir error. ¿Ya? Entonces ya no va a mostrar esa banderita. Lo mismo hago para el total 2020. Voy a hacer la suma de E y de F, de E2 hasta F2. Presiono el botón autosuma, me da de forma correcta las dos celdas y presiono con el carácter bien, introducir, y arrastro hasta el final, hasta G14. Hasta ahí. El total final va a ser la suma de las dos gestiones del 2019 y del 2020. De D2 hasta G2. Punto y coma separados los dos. Me da de forma correcta G2, punto y coma, D2, porque son celdas donde tenemos la fórmula, no tiene que ser de todo. Donde tenemos la fórmula, eso es cuando hacemos por columnas el análisis, donde tenemos dos secciones diferentes. Arrastro siempre hasta el final. Este ejemplo, a diferencia del anterior, es que nos muestra por columnas también dos totales parciales y una final. Puedo tener muchos totales. Es un ejemplo que estoy haciendo con 3 secciones o 3 bloques, pero puedo tener más de 3 opciones. Puedo tener muchas opciones en cada bloque y puedo tener más bloques. Entonces recuerden que el autoesquema se utiliza en grandes cantidades de información y sobre todo cuando se está haciendo una exposición de estadísticos, de datos estadísticos, donde se quiere mostrar totales o promedios o sumas y no se quiere ver mucho el análisis de cada bloque. Es decir, que podemos mostrar en forma agrupada, selecciono todos los datos, y en el momento que se quiere ver el detalle, se expande, ¿no? Selecciono todos los datos, voy a la ficha datos, agrupar en la flechita y elijo autoesquema. Autoesquema. La diferencia con el otro es que en las columnas yo he ampliado una columna más y ya tengo un total que me engloba los dos totales parciales. Entonces aparece un botón para cada columna y también un botón para el total general. Puedo comprimir ocultando las columnas de las gestiones y solo analizar el total, pero también puedo ver el detalle por cada columna. Puedo ocultar cuánto fue en el 2019, cuánto fue en el 2020, y puedo ver la suma total de ambas gestiones. Si quiero ver el detalle entre hombres y mujeres, simplemente presiono el botón más que me va a expandir o me va a mostrar el contenido. Lo mismo que hacemos por fila, se puede hacer por columna. Entonces, ¿cuándo se utiliza un autoesquema? Se utiliza cuando la información o la planilla está organizada por niveles, por bloques, sobre todo en grandes cantidades de información. Se puede contraer el contenido de cada bloque o de cada sección o de cada detalle, se puede ocultar, se puede mostrar, expandir o contraer, ¿ya? Entonces se utiliza para grandes cantidades de información y se aplica en todos los rubros, en todas las áreas.
siempre debemos llevar un tipo de fórmula en cada uno de los totales parciales. Pueden ser suma, promedio, máximo, mínimo, según qué análisis estemos realizando. Y se utiliza sobre todo cuando se quiere hacer un tipo de informe, donde querramos mostrar totales. ¿Cuántos pacientes se atendió en el mes de enero? Pueden hacerlo por patología, por género, por diferentes contextos o situaciones. Cuando hay un error en una de las fórmulas, el botón de resumen sale en otra posición. Esa es una manera también de determinar de que está mal la fórmula. Y otra opción, cuando se quiere modificar uno de las fórmulas, se borra el autoesquema. Entonces se presiona en cualquier posición de los datos, se presiona la ficha datos, desagrupar y en la flechita borrar esquema. El borrar esquema nos borra los botones resumen que se nos activa por cada fila y por cada columna. Entonces, para activarlo, simplemente selecciono los datos, se selecciona todos los datos, se va a la ficha datos, agrupar, autoesquema. Esos son los pasos para crear un esquema automático o un autoesquema. Si hay alguna consulta hasta ahí, para que podamos pasar a crear otro ejemplo. Fisioterapia, auto, esquema 3. Bien, tengo acá otra planillita de datos, si no hay dudas con los autoesquemas. Voy a ir a la hoja 5, donde tengo unos datos para crear la función contar.si. La función contar.si nos permite, si fuera solo contar, se utiliza para datos donde tiene números. ¿Cuántas celdas tiene número? Y nos va a decir, según las celdas que seleccionamos, nos va a decir 3, 4 o 5, nos va a dar un número. Pero cuando usamos la palabra sí, contar.si, estamos haciendo un contar sí condicionado. ¿Ya? Va a quedar condicionado. La sintaxis para usar la función sí es el rango, quiere decir de qué columna voy a sacar los datos, y el criterio o condición, qué es lo que busco de esa columna. Entonces, eso es la sintaxis de la función contar.si. El rango, de qué columna voy a sacar los datos, y la condición con cuál voy a controlar. Si me dice de la columna medios, entonces, ¿qué opciones tengo? Quiero saber cuántos son los que están haciendo crioterapia. Me va a decir uno solo. ¿Cuántos están haciendo infrarrojo? 1, 2 infrarrojos. Entonces me va a dar un resultado según por qué columna yo estoy condicionando. Acá hay una opción que me dice, defina los nombres de la celda. Para yo no tener que utilizar rangos para decir desde A2 hasta A10, yo puedo utilizar el nombre del título de esa columna. El rango de A2 a A10 se llama medios. El rango de B2 a B10 se llama clasificación. Y el rango de C2 a C10 se llama ingreso. El nombre de cada columna lo puedo definir, a eso se refiere, defina los nombres de las celdas seleccionadas. Fila superior, la primer fila es la que tengo los títulos, la fila 1. Si tuviera los datos por columna, es decir, que en la columna 1, en la columna A, la primera columna es la que tengo los datos. Sin embargo, acá lo tengo la planilla, donde los títulos lo tengo en la fila 1. Voy a seleccionar los datos y los pasos para definir es fórmulas y crear desde la selección. Entonces los pasos es seleccionar los datos, ir a la ficha o pestaña fórmulas,
y presionar crear desde la selección. Me despliega una ventana y dice crear nombre a partir de la selección. Solamente donde tengo los títulos en fila superior. No tengo títulos en esta columna izquierda. Si tuviera título, puedo dejarlo también seleccionado. Pero los títulos los tengo arriba, en la primera fila. Entonces, por eso debe quedar marcada la casilla fila superior, como lo dice acá en la nota. Y presiono aceptar. Vuelvo a explicar. Voy a anotarlo acá. Los pasos a seguir son fórmulas y luego crear desde la selección. Y de la ventana que despliega, marcar la casilla fila superior. Bien, esos son los pasos para crear, para definir nombres de cada columna. ¿Ya? Entonces voy a presionar y esos son los pasos para crear. Bien, entonces la primera pregunta. Primero voy a aplicar, selecciono los datos. Hasta ahorita no hice nada. He ingresado los datos de manera de que estoy colocando qué medios utilizan en adultos, en joven. Tengo dos categorías, adulto y joven. ¿Y cuánto es el ingreso? ¿No? El ingreso según es el termoterapia. Acá hay un error. En termoterapia. Ya, selecciono los datos, voy a fórmulas, y luego nombres definidos. El bloque nombres definidos, y acá dice defina los nombres. Crear desde la selección, presiono, y solo debe estar marcada la casilla fila superior. Solo fila superior, aceptar. Ya está creado. ¿Cómo veo si está creado o no? Me voy a administrar nombres y puedo verificar que está clasificación, qué valores tiene, ingreso, me muestra los datos, medios, ya me muestra los tres datos. Si quisiera eliminarlo, simplemente presiono eliminar o se puede modificar. Ya está creado los nombres, ahora solamente tengo que usarlo. Para la primera fórmula, igual, contar, punto sí. Fíjese que acá me muestra el nombre de la función. Abro paréntesis y me dice qué parámetros tiene esa función. Tiene dos parámetros. ¿De dónde voy a sacar y por qué condición? El rango es el nombre de la columna. El nombre de la columna dice medios, que se llama la columna medios. En vez de colocar de A2 hasta A10, yo coloco medios. Empiezo a escribir medios y fíjense que acá me muestra el nombre que yo he definido. Hago doble clic y luego, ¿qué me dice la sintaxis? Punto y coma. Criterio es cuál es mi condición. De esa columna medio yo quiero los que son infrarrojos. Y donde yo tengo infrarrojo, puedo hacer con comilla y escribir infrarrojo. Y cierro comilla, y cierro paréntesis. Quiere decir que me va a contar de esa columna todos los que cumplen esta condición, que sean infrarrojos. Tengo que tener mucho cuidado que esté igual escrito, que no me haya equivocado en una letra, porque un espacio lo toma como diferente. Voy a verificar. ¿Cuántos infrarrojos hay? 1, 2. Acá termoterapia, acá está mal. Termoterapia y ahora está bien. Me muestra 2, está correcto. Ahora acá voy a hacer. Con la función contar sí, indique el ingreso. ¿De qué columna está hablando? De la columna C. ¿Qué se llama esa columna? Ingreso. El rango es desde C2 hasta C10,
Pero como yo he definido el nombre, ya no uso rango, utilizo el nombre de la columna. Entonces, eso es lo que me hace definir nombre, para no usar rango, sino el nombre. De la columna ingreso, debo hacer que me cuente todos los que son mayor o igual que 2000. Entonces me va a mostrar, me va a contar. ¿Cuáles son mayor o igual a 2000? Tenemos 1, 2700, 2200. Mayor o igual lo va a tomar en cuenta, van 3, 3. Si no me equivoqué, 3 tiene que ser. Igual, contar, punto sí. ¿De qué columna? De ingreso. Entonces yo empiezo a escribir y acá me va a mostrar el nombre y lo selecciono con doble clic. Doble clic, punto y coma. Al seleccionarlo ya me lo muestra, ¿no? Directamente. ¿Qué es lo que estoy buscando? Entre comillas. Cuando son números utilizo mayor, menor, igual, diferente. En este caso me pide mayor igual. Mayor igual. ¿A qué número? A 2000. Y cierro comillas. Cierro paréntesis. Recuerden que la comilla es con Shift 2. Lo vuelvo a escribir. De nuevo lo vuelvo a hacer. Igual, contar, punto sí. La función contar, punto sí, como su nombre lo dice, contar, nos tiene que contar de qué columna y hacemos referencia al nombre de la columna, cumple una cierta condición. Estamos haciendo del ingreso, que me cuente todos los ingresos mayor o igual a 2000. Contar punto sí, abro paréntesis. ¿De qué columna estoy hablando? De ingreso. Yo ya lo he definido los nombres. Como está definido, yo empiezo a escribir el nombre de la columna y me muestra, fíjese, cuando yo empiezo a escribir, me muestra todas las que cumplen la condición y busco donde dice ingreso. Doble clic, es lo que yo he definido. El criterio es la condición. Acá se los escribí la condición. ¿Qué condición tiene que cumplir? Mayor o igual. Entonces presiono con teclado el Shift 2. Uno de los errores es que cuando utilizan la comilla doble, lo hacen con apóstrofe. No se ve el error, pero le da un mensaje de error. Tienen que hacerlo siempre con Shift 2. Shift 2, coloco mayor o igual. ¿A qué número? A 2000. Y nuevamente Shift 2. Cierro paréntesis y esa es la función. Presiono Enter y me va a dar 3. 3 son los que cumplen la condición. ¿No? Si verificamos, 1 mayor a 2000, va 1, va 2, mayor a 2000 y mayor o igual lo toma porque dice mayor o igual. Si fuera solo mayor, no lo tomaría en cuenta. Contamos, son 3, está bien. Nos dice, con la función contar sí, indique la clasificación de adulto. Es decir, que nos cuente todos los que son adultos. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 adultos. Entonces escribo igual, contar punto sí, paréntesis. ¿Dónde tengo adulto? En clasificación. Clasificación se llama la columna. Entonces yo escribo clasificación, doble clic, punto y coma, o lo termino de escribir, nos pide de adulto. Entonces, comilla, Shift 2, adulto, cierra comilla, cierra paréntesis. Los que cumplen la condición de adulto, que me lo cuente. 5, está bien. Esa es la función contar sí. Y la sintaxis tiene rango y el criterio. Esa es la sintaxis de la función sí. Voy a seguir haciendo otras preguntas. Por ejemplo, con ingreso. Vamos a hacer otro ejemplo, donde sea acá menor o igual, a 2000.
Entonces acá la forma de la pregunta es para el otro sentido. Acá vamos a colocar mayor, menor, igual, mayor, igual, mayor, igual, menor, igual y diferente. Esos son los operadores que se utilizan para en la condición, cuando usted está haciendo con números. Y cuando está haciendo con letras, solamente igual, ¿no? Cuando está haciendo alguna comparación. Vamos a hacer que nos muestre menor o igual que 2000. Entonces tendría que utilizar menor o igual. Igual, contar. Igual, contar, punto sí, paréntesis. ¿De qué columna? De ingreso, donde tenemos los números. Entonces empiezo a escribir in y luego me va a mostrar el título, doble clic, presiono punto y coma. La pregunta es menor o igual, siempre entre comillas, menor igual a 2000. Cierro comilla y cierro paréntesis. Verifico los que son menor a 2000. Tenemos 1, 2, 3, 4, menor o igual, lo va a tomar este de acá, 5, 6, 7. 7 me tiene que decir, 7. Entonces, ¿está bien? Siempre debo verificar si el resultado que me está mostrando está correcto. Quiero hacer lo mismo, pero en vez que me muestre los adultos, que me muestre joven. Entonces voy a copiar a la pregunta, acá abajo, y le vamos a cambiar, en vez que muestre adulto, que muestre joven. Joven. Entonces, ¿alguien que me pueda dictar la fórmula para que me muestre en clasificación cuántos jóvenes, cuántos son de tipo joven? ¿Alguien que me pueda dictar la fórmula? Igual, Muy bien. contar, punto sí, Ok. paréntesis, Ya. ¿La columna qué se llama? clasificación, Muy bien. Empiezo a escribir y luego hago doble clic, ¿no? Para seleccionar. Punto y coma. sí, Luego, el criterio. joven, Ya. ¿Pero qué coloco primero? Comilla. Muy bien. comilla, Comilla. Ya. Joven. Y luego, cierro comillas. Siempre debe ir entre comillas. ¿Ya? Y cierro paréntesis. Entonces me va a mostrar cuántos son joven. 4. Entonces verificamos. 1, 2, 3, 4. Queremos que nos muestre de cuáles estudios. Este lo vamos a copiar y pegar. Acá que nos muestre los que son hidroterapia. Y el segundo, que sea baños termales. Ok. ¿Alguien que me pueda dictar para hidroterapia? ¿Cuál sería la fórmula? Vamos a ver cuántos hay ahí. Tienen que participar jóvenes 17. A ver. igual, Ya. contar, punto sí, Muy bien. ¿De qué columna voy a sacar? de medio, Muy bien. Empiezo a escribir y tras que veo la palabra medio, doble clic, ¿no? Luego,
punto y coma. Abrir la comilla. Muy bien, Shift 2. Termoterapia. Hidroterapia. Hidroterapia. Muy bien, cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Cuánto debería darme en hidroterapia? 1, 2, ¿no? 2. La respuesta debería ser 2. A ver, vamos a ver si está bien. Está bien. Otro estudiante que me dé el de baños termales. Igual, contar punto sí. Contar punto sí, muy bien. Paréntesis. Medios. Muy bien. Hago doble clic en medios. Luego, Punto y coma. muy bien, Abro paréntesis. No, comilla. muy bien. Baños termales. Cierro comilla y cierro paréntesis. ¿Cuánto debería darme? 2. 1, ¿no? Solamente 1. uno. Sí, 1. Siempre debemos verificar, porque por ahí, sobre todo en las cantidades, lo hicimos a la inversa del mayor por el menor, entonces siempre hay que verificar si la respuesta está correcta. Creo que más o menos se entendió. Es importante que usted sepa identificar la fórmula, porque en el examen va a ir la fórmula, y usted tiene que saber cómo está compuesta la sintaxis de la fórmula. Acá les he anotado la sintaxis de la fórmula. La función contar punto sí, el rango, que es lo que definimos, o la columna de la que va a sacar los datos, y el criterio o condición tiene dos partes. Dos partes la función contar punto sí. ¿Y qué nos va a devolver como resultado? Un número, ¿no? Eso es lo que nos va a devolver. Siempre un número. Siempre nos da como resultado un número. Quiere decir cuántos cumplen la condición. ¿Cuántos cumplen la condición de adulto, de joven? ¿Cuántos cumplen la condición de que sean mayor que una cantidad, menor que una cantidad? O los que sean igual a una cantidad. Por ejemplo, acá no se repite, hay 1800, hay 2. Vamos a hacer un ejemplo donde sea igual. Acá abajo lo vamos a hacer. Sea igual, acá vamos a colocar igual, no menor, sino igual que 2000. Entonces, ¿quién me dicta esa fórmula para que me muestre los que cumplen la condición no 2000, sino 1800? ¿Alguien que me dicte la fórmula? Igual, Muy bien, contar, punto sí, ok, abrir paréntesis, ya, sería ingreso, ingreso, muy bien. Empiezo a escribir, selecciono, doble clic, punto y coma. Ya, luego, la comilla, doble comilla, comilla, shift 2, muy bien. dice Igual a igual que 2000. 1800, ¿no? igual 1800. Ya, vamos a ver si así nos da bien o es necesario que escribamos el signo igual. Vamos a probarlo. 1800 debería darme 2 como resultado, ¿no? 2 cumplen la condición. Presiono Enter y nos da la respuesta 2. Entonces está bien, ¿no? Igual simplemente 1800. Los que cumplen la condición, es decir, que me cuente de la columna ingreso, ¿cuántos son 1800? ¿Y cuántos son? 1, 2. Eso sería 2. Entonces, la sintaxis de una función contar punto sí, que nos devuelve un número. Contar siempre nos devuelve un número. Y la palabra sí
quiere decir que está condicionado por un criterio. Hay una condición que debe cumplir. Y los que cumplen esa condición, que nos cuente cuántos son. Entonces, eso quiere decir la función contar puntos sí. Esto se utiliza mucho en lo que son sus trabajos de investigación. Los que han hecho tabulaciones, los que han trabajado con el programa estadístico SPSS, lo que más utilizan es este tipo, donde ustedes tienen un resultado en hacer las tabulaciones, ustedes extraen de todas las encuestas que realizan, son 20 y tantas preguntas, son muchas variables, pero ustedes analizan 2 o 3 y sobre eso generan, puede ser por género, masculino o femenino, puede ser por algún tipo de variable donde quieren saber que le cuente. Entonces, el SPSS nos extrae una cierta tablita y de ahí ustedes pueden sacar usando la función contar puntos. Esto realmente es muy útil, la función contar puntos sí, se utiliza muchísimo, sobre todo en el área del área de salud, en todas las carreras, en todas las, como bioquímica, fisioterapia, medicina, odontología. Tómenlo en cuenta, anótenlo, se utiliza mucho la función contar puntos sí con tablitas que se extraen del programa estadístico de SPSS. Y si no lo hacen con el SPSS y lo hacen directamente con Excel, con mayor razón todavía. Van reduciendo las planillitas y van haciendo análisis por género, como les decía, si es del área de nutrición, por alimentos, si van a hacer unas encuestas por edades, por nivel primario, secundario. Entonces, dependiendo del área que están eligiendo, utilizan mucho la función contar puntos sí. Entonces, este es un ejemplo que estamos utilizando sobre qué medios se utilizan en joven o adulto y el ingreso, ¿no? Que cumple una cierta condición. Esos son los valores, se va llenando una tablita y se puede graficar esos datos, ¿no? Asignarle un valor y graficarlo, ¿no? La frecuencia, cuántos cumplen esa condición. Entonces acá en hoja 5 vamos a colocar contar sí. Contar sí, ¿ya? La función contar puntos sí. ¿Hay alguna consulta que tengan hasta ahí? Bien, se va a cortar, voy a copiar otro ejemplo para que podamos continuar. Está Pamela Juaniquina, Enrique Ramos, muy bien, están de bioquímica, fisioterapia, Arevilca. Bien, vamos.